Arrancamos. Bueno, hoy es el primer día de clase. Pido disculpas por el feriado, por estar enfermo y por el día que se me arruinó la computadora. La materia es una materia bastante amplia, muy, con muchos aditivos de otras asignaturas, pero como es una materia básica que la vemos en segundo año, suele ser un poco más accesible. ¿Qué estudia o qué es ciencia de los materiales? Es un campo interdisciplinario que ocupa de inventar nuevos materiales y mejorar los ya conocidos. Inventar nuevos materiales es medio raro, que nosotros inventemos en esta materia, y mejorarlos tampoco. Simplemente los analizamos, los estudiamos y los conocemos. Cuando uno va a estudiar ingeniería, la carrera de ciencia de los materiales, sí, obviamente. Dice, ¿cómo lo logra? Mediante el desarrollo de un conocimiento más profundo de las relaciones entre composición, procesamiento, microestructura, propiedades y relación de rendimiento. Esto sale casi en todos los libros y es una pirámide que está compuesta por, primero, la composición, de qué material es, qué composición tiene, cómo se procesa ese material, cuál es la microestructura, no a nivel atómico, sino a nivel fase, y todas estas aristas nos dan, cuando varía una, nuevas propiedades. Nosotros necesitamos esas propiedades para distintas ocasiones, cuando necesitamos una pieza, ya sea para un auto, para un barco, para un avión, o para lo que fuese, ¿verdad? Y como somos ingenieros industriales, siempre tenemos que velar por el costo. O sea, no podemos hacer, decir, bueno, necesitamos un material altamente eléctrico. Bueno, lo hacemos de oro. No, no va. No va. Se puede encontrar otros materiales que sean incluso más conductores que el oro y que no sean tan caros, ¿verdad? Hola, yo no sé cómo hago para, a ver, silenciar, a ver, detener, levantar, enviar. Bueno, no sé cómo se hace para silenciarlos a ustedes. Cosa que vamos a continuar, algún día lo aprenderé. Acá lo que les puse yo, que es una importancia muy profunda, es cuando uno varía la composición, va a variar absolutamente todo, puede variar la microestructura, obviamente las propiedades. Eso es ciencia. Cuando hablamos de ingeniería, ya nos acercamos más al punto del procesamiento. O sea, podemos saber la composición, podemos saber su estructura, y la manera en que nosotros procesamos esto, podemos obtener otro producto. Cuando digo procesamiento, uno va a hacer mucho hincapié en lo que es tratamiento térmico más adelante, ¿no? Y esto lo agregué yo, que dice que el producto fabricado debe ser rentable, es decir, que la empresa debe tener utilidades. Obviamente, si un producto no se vende, entramos en pérdida. ¿Para qué estudiamos los materiales? Primero porque vamos a ser ingenieros, trabajamos en una empresa y vamos a estar relacionados con productos. Estos productos necesitamos conocer. En general, todos los productos que, por ejemplo, un autopartista tiene que tener idea de qué es un plástico, qué es un cerámico, qué es un acero, qué son aceros inoxidables, qué son piezas de bronce, por qué vamos a hacer piezas de aluminio, por qué podemos hacer piezas de magnesio. En el caso de una empresa quizás más relacionada con el ambiente químico o alimentario, podríamos utilizar titanio, por ejemplo. Entonces, si necesitamos tener cierta temperatura y que sea metálico, podemos usar un níquel. Entonces, hay una variedad enorme de materiales para distintos ambientes o solicitaciones térmicas, mecánicas o químicas que puede tener un producto. Entonces, necesitamos conocer por lo menos un bagaje de todo lo que está dando vuelta. Los productos se fabrican con distintos materiales, obvio. Necesitamos, como ingenieros, decir, bueno, se puede fabricar de esto, se puede fabricar de aquello, y obviamente siempre velando por el costo. Los ingenieros deben innovar, mejorar los productos y su proceso y su calidad. Puede ser que para fabricar una pieza, no necesitamos hacer una pieza en serie, porque a lo mejor es una autopartista más o menos pequeña,
y podemos tener distintos aceros, y podemos elegir entre esos aceros que, cumpliendo los planos y las solicitaciones que nos pide el plano, podemos aún usar un mejor acero que a lo mejor está de rezago de otra pieza. Por eso es importante tener ese conocimiento, ¿verdad?, de distintos materiales. Tenemos un solo producto, distintos materiales. Bueno, por ejemplo esto, que también sale en muchos libros. Tenemos el producto Coca-Cola, que puede hacerse, el envase puede hacerse de aluminio, como lo que están viendo en la primera figurita, de Tergopol, la segunda, que es un polímero, de vidrio también, y en este caso, de polietileno. ¿Ven? Hay distintos materiales para contener el mismo producto. Entonces, ¿cuáles son los materiales que vamos a ver en la materia? Uno de los principales, lo que apunta a todos los libros, son los metales. Después tenemos cerámicos, en menor medida. Después tenemos polímeros. Y tenemos materiales compuestos que son una mezcla de los anteriores. Y después, por último, tenemos materiales avanzados. Estos materiales avanzados son justamente los materiales compuestos avanzados, y mucho de lo que es nanotecnología, esas cosas no la vemos en la materia, pero sí son materiales que se usan para cuestiones muy, muy específicas. En la última termina, yo se les adelanto, por ejemplo, para obtener una determinada vitamina, por ejemplo B12, una vitamina que el cuerpo no la sintetiza, hacemos tamices moleculares con zeolitas, hacemos una reacción química solo que solamente pueda pasar a través de este tamiz molecular la vitamina B12. Y bueno, lo que es también la parte electrónica, que ya a mí ya me desborda el avance que tiene, también tenemos materiales avanzados. De lo que es nanotecnología también. Como habíamos dicho al principio, vamos a hacer un viaje rapidito sobre los materiales que más o menos vamos a ver y sobre sus propiedades. Por ejemplo, el cobre. Una de las propiedades que tiene el cobre, como ustedes ya lo saben, es la alta conductividad eléctrica. Es uno de los elementos que bueno, tienen una conductividad bastante buena. Y otra propiedad, digamos, tecnológica, que se suele decir, esto es una propiedad física, o eléctrica si quieren, y esta es una propiedad tecnológica. Cuando digo propiedad tecnológica, quiere decir que yo, aparte de usarlo como un cable o como una placa para trasladar los electrones con la electricidad, puedo usarlo para formar esto. Muy pocos materiales aguantan este tipo de deformación con esta precisión. Esto es un intercambiador de calor compacto. Tenemos hierro colado gris. Es otro metal. Es hierro con un gran porcentaje de carbono. Se puede fundir y se puede mecanizar. El mecanizado es muy especial porque como un elemento muy abrasivo necesita plaquitas para mecanizar especiales. Y esto se usa para amortiguar vibraciones. También es una propiedad tecnológica. Esta es una propiedad física y esta también es tecnológica. Entonces, vemos también cómo podemos usar otros elementos que, si bien son más baratos, cumplen, digamos, para hacer la bancada de un motor, o esto donde van a ir los pistones, estas tolerancias. Esto de fundición lo tiene el hierro colado gris, y por ejemplo, el cobre no tiene esas propiedades de tener esa colabilidad. Y aparte, obviamente, es mucho más caro el cobre que la fundición de hierro, ¿verdad? Después tenemos muchísimos aceros aleados, que pueden ser de alta aleación o de baja aleación, que se endurecen con tratamiento térmico y me dan cierta dureza específica. Esto lo vemos en profundidad más adelante. ¿Y con eso qué podemos hacer? Y podemos obtener todas las piezas, por ejemplo, en una caja de engranaje de un auto, una camioneta, de un avión, podemos utilizarlo en diferentes, un cigüeñal, el tipo de rosca que tienen acá, todo el tratamiento superficial que tienen.
la dureza externa, la dureza interna, dónde va a ir solicitado. Todo esto, por ejemplo, se hace con piezas de acero. Ahora pasamos a los cerámicos. Tenemos el vidrio, que es la composición clásica del vidrio, o sea, los vidrios de la ventana, de los vasos, en general tienen estos componentes con alguna variación. El principal componente es este, el dióxido de silicio, que es totalmente transparente. Se considera que es aislamiento térmico y tiene un aislamiento acústico, a diferencia de los metales. Los metales no son aislantes, al contrario. A ver, vamos a bajar el volumen de esto, si no me molesta. Disculpen. Listo. Le agregamos justamente el óxido de sodio y el óxido de calcio para poderlo bajar, para poder bajar la temperatura de fusión del dióxido de silicio y así mezclarlo más fácilmente, ¿verdad? Bueno, vidrio está en todos lados. Lo que es vidrio, ustedes van a encontrar vidrio, se usan en elementos químicos que soportan temperatura, los vidrios de algunas ventanas de los edificios inteligentes que dejan pasar la luz, pero no dejan pasar el calor, porque lo disipan a través de las paredes laterales. Van a encontrar vidrios de plomo que se usan para la radiografía, van a encontrar el borosilicato que aguantan los ácidos y las bases. O sea, a medida que nosotros tengamos el dióxido de silicio, este componente, y después le vamos agregando otros elementos químicos, vamos a obtener distintas propiedades, ¿verdad? También están los vidrios que son templados de los autos, que pueden ser un templado con calor y pueden ser un templado químico. Después entramos a los refractarios, y los refractarios tienen en general estos componentes. Este es una clase de refractario, este es otra clase de refractario, y este es otra clase de refractario. Se mezclan entre sí en distintas proporciones, y de determinada proporción vamos a tener, digamos, distintas propiedades. Esto, como ya vimos, igual que el vidrio, es un aislante térmico de primera calidad y resiste altas temperaturas y la abrasión. Por ejemplo, cuando yo digo abrasión, ustedes se van a dar cuenta de que hay muchos elementos que no podrían soportar el hierro fundido, por ejemplo, o el acero fundido, porque se degradan. En cambio, estos refractarios sí lo soportan, y de hecho, bueno, todos los elementos están hechos de esa manera. ¿Qué otro elemento del dióxido de silicio? Bueno, tenemos las fibras ópticas. Ahora hace unos 20 años eso no existía, hoy es totalmente común y nos sirve para trasladar luz. Sí. Ustedes saben que en el caso de un cable, el traslado son de los electrones, y a medida que esto se intensifica, se produce el calor por la misma fricción de los electrones. En cambio, con una fibra óptica podemos trasladar fotones, es decir, el electrón, a pesar de que tiene muy poca masa, tiene masa. En cambio, el fotón es pura energía. Para eso necesitamos un elevado índice de refracción, que no lo tiene ninguno de los elementos anteriores que hemos visto, y bajas pérdidas ópticas. Ahí tienen las fibras. Para que ustedes sepan, las fibras pueden ser tan pequeñas como la de un pelo o la décima parte de un pelo. Estoy hablando de 4 o 5 micrones. Un cabello normal tiene entre 20, entre 40 y 60 micrones. Estoy hablando de 3 y 4 micrones de diámetro. Después llegamos a los polímeros, el más conocido, el de las bolsitas del súper, cuando uno va a la verdulería, es el polietileno. Dentro del polietileno, obviamente, tenemos de alta densidad, de mediana densidad y de baja densidad. Se moldea en películas, se moldea con facilidad en películas y es flexible y hermético al aire. Que sea hermético al aire no quiere decir que sea hermético al dióxido de carbono, por ejemplo, o que sea hermético al oxígeno puro, o al nitrógeno puro, o al hidrógeno. En este caso, tiene como una barrera contra el aire, pero hay plásticos que dejan pasar ciertos elementos. La fórmula química básica es esa, y esta unidad después se repite indefinidamente. Así como está escrito, es una unidad de repetición. Pero creo que saben cuál es
con el otro plástico. Ahí tienen muchísimos plásticos. Otro de los plásticos, de los polímeros, son los epóxicos. Los epóxicos son un poco distintos porque reaccionan dando justamente el plástico epóxico, y para ello tenemos esta fórmula que es la unidad de repetición, ¿no? Esto se va a repetir indefinidamente. Vamos a pausar la grabación. Bueno, como todos los plásticos, en mayor medida o menor medida, tienen un alto índice de aislamiento, o sea, tienen un coeficiente dieléctrico bastante alto, y tienen una resistencia, en este caso, a la humedad. No todos los plásticos son resistentes a la humedad y al sol, a la luz solar. Bueno, tienen estos materiales. Después llegamos a los agresivos, y tenemos los agresivos fenólicos. El fenol es uno de los primeros plásticos que se usó para hacer baquelita. Tienen que hablar con sus abuelos y preguntarle cómo eran los enchufes de antes. Eran amarronados de color negro, esta era baquelita. Son fuertes y son resistentes. Este que está acá también es resistente, y este de acá es, bueno, el polietileno, ustedes ya lo saben, es mucho más blando. Hay una generalización que se hace con la clasificación de los plásticos, que es llamarlos aquellos plásticos que son, por decirlo, thermosetting, pero no me acuerdo la palabra en castellano, que es cuando el plástico uno le da calor y se endurece. A medida que uno calienta el plástico se hace más duro. Eso es típico de la región fenólica. Y otros plásticos que con el calor se ablandan, como el polietileno. Entonces hacen eso los termoplásticos y los termorresistentes a MSI. Esa es la clasificación que se hace con los plásticos. Y después tenemos, bueno, acá el fenólico, como ustedes ven, ahora no para un enchufe ni nada por eso, sino para formar, digamos, placas, ¿no? Quisiera agregarle también con el tema de los polímeros, que si bien la composición o la unidad de repetición es esta, uno le puede agregar distintos aditivos, y ese fenol o ese polímero fenólico va a adoptar distintas propiedades a medida que yo le vaya agregando elementos orgánicos o grupos orgánicos a la cadena carbonada, ¿verdad? Y una diferencia muy grande que se hace con los otros cerámicos y los metálicos es que estos forman cadenas. En el caso de los fenólicos son cadenas tridimensionales en que están todas mezcladas. En el caso de los plásticos forman como espagueti, digamos, esta es una cadena que es como un plato de espagueti, ¿verdad? En cambio estos últimos S y S se unen, digamos, tridimensionalmente con distintas conexiones, y obviamente ya no se los puede reciclar. Entonces, si uno va a reciclar algo, tiene que ser un termoplástico, no un termo resistente. Bueno, aquí tenemos grafito y resina epóxica. Este es un compuesto, un material compuesto, porque el grafito es básicamente un cerámico, y la resina epóxica es un polímero. Entonces tenemos un cerámico con un polímero. Alta relación de resistencia-peso, eso se usa mucho, bueno, en este caso para hacer bicicletas, pero también se usa mucho en la industria aeronáutica y aeroespacial. Bien, bueno, eso lo vemos con más detalle llegando a fin de año. Esto es importantísimo porque esta bicicleta que yo la bajé de internet pesa 1 kilo, 1 kilo 100,
200. Y tiene una resistencia tremenda, mucho más que un acero. ¿Vale? Y pesa muchísimo menos que el acero. Después tenemos carburo de tungsteno, que este es un cerámico y este es un metal. ¿Qué se puede hacer con el carburo de tungsteno? Se pueden hacer herramientas para mecanizar a los aceros. Después tenemos materiales avanzados. Se le da en la bibliografía el nombre de avanzados porque están más relacionados con lo aeronáutico, con lo aeroespacial, con el tema de los satélites, porque no son materiales que uno va a encontrarlos dentro de un auto, porque tienen propiedades específicas para soportar, por ejemplo, el calor, sin deformar. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que cuando uno le da calor a un elemento, este elemento se dilata. Entonces hay ciertos materiales que cuando uno le da calor, mucho calor, arriba de los 800 grados, el material no sufre una gran deformación. ¿Está bien? Y aparte tiene su buena resistencia y no se corroe con el oxígeno ni con nada, ni con los gases de carburación. ¿Dónde se usan estos? Bueno, acá tiene un avión, no sé cuál será, Chengdu J10, un avión de quinta generación. Generalmente todo lo bélico y lo militar siempre es top secret, pero se sabe que, bueno, por ejemplo, esta parte de acá del estabilizador vertical están hechos de materiales compuestos, que son fibras de vidrio, con fibras de oro y resina epóxica, por ejemplo. La parte que no vamos a ver en esta materia es el tema de los nanomateriales. Nanomaterial porque la medida que tienen siempre se mide en nanos, en nanómetros, entonces son pequeños. ¿Para qué se usan? Para todo. Pero como no es algo, digamos, que se va a aplicar en un producto de producción masiva, como un auto, como una moto, como un avión de pasajeros, entonces en este caso no los estudiamos, porque aparte, al menos yo no estoy capacitado para tanta tecnología como el nanomaterial, y aparte necesitaríamos un poco más de termodinámica, más de otras materias que aparte en la carrera no las vemos tampoco. Así que bueno, en conclusión, como una presentación de la materia, es un campo interdisciplinario que se ocupa de inventar nuevos materiales y mejorar los ya conocidos. ¿Cuáles son las áreas donde tiene intervención esta materia o el conocimiento de material? Mecánicas, químicas, metalúrgicas, físicas, termodinámicas, eléctricas, magnéticas, ópticas y biológicas. Todo lo que sea biodegradable con respecto a los polímeros plásticos. ¿Qué tendencias tenemos en el mundo? Y bueno, el acero siempre crece, porque todo el mundo necesita más autos, necesita más máquinas, necesita más acero para construir casas, para todo. El tema de los materiales nunca viene para abajo, siempre va para arriba. En el tema de los plásticos, se avanzó muchísimo, hubo un crecimiento hasta el 2010, creo, y después por condiciones ambientales, bueno, disminuyó su aplicación. Pero lo mismo, dejamos de usar plástico y usamos papel, y el papel lo sacamos de los árboles, entonces matamos el bosque, estamos casi en la misma, pero bueno. Profe, Sí. Sí, por favor. ¿ese gráfico referencia a quién produce más plástico? Sí. ¿O cómo sería? En este caso, ¿quién produce más? Bien dicho. A ver si lo hago más pequeño. Ahí está. Vos fíjate que siempre China y Asia, igual que esto de acá, que es China, es una locura. Ese país te consume todo. No solo que los produce, sino que se los consume. Y los chinos por ahí, bueno, muchas críticas con el tema de los plásticos porque ellos al medio ambiente ni lo cuidan. Ahora si vos fijate todo lo que es Europa,
no se compara con todo lo que consume el resto de Asia y el de China. Pero bueno, cemento, fíjate lo que es. ¿Está bien? Son países que, en el caso del cemento, lo produce y lo consume. Yo había visto un documental, ya hace 4 o 5 años atrás, que China no te conviene exportar el cemento. No sé por qué motivo no se exporta, no se compra cemento. Entonces vos lo producís y lo consumís. China tenía ciudades, mega ciudades, totalmente vacías. Tenías la plaza, tenías el edificio, tenías calles, tenías todo. Obviamente no vivía nadie, estaban alejados de las grandes ciudades. Y era realmente un misterio por qué producían ciudades y nadie las habitaba. Y bueno, yo me imagino que lo producen a gran cantidad y bueno, hasta que tienen ahí, lo usan. Francamente no sé, así que me llamó mucho ese documental. Y bueno, por hoy terminamos. Así que voy a poner pausa, detener la grabación. Bueno chicos, no sé si le ha quedado alguna duda, el parcial se va a tomar hasta donde lleguemos. Y nada, me llama la atención que sean mucho menos que el año pasado, pero bueno, veremos cómo nos llevamos este año. Y les pido disculpas por la vez pasada, así que trataremos de ir más rápido. Voy a tratar de grabar las clases, cosa que ustedes por ahí, si tienen tiempito, bajan el video. Yo los voy a subir a YouTube para el fin de semana. Y ustedes ya lo van a tener. Después yo les mando la dirección del YouTube. Bueno, chicos, no sé si hay alguna consultita. Profe, Sí, ¿cuándo profe. es el parcial? Estaba ahí en el Google Drive. Yo había Ajá. subido creo que no lo subí. Pero te lo muestro No tengo la ahora. dirección por eso. Pero Ahí la te pregunto. lo muestro ahora en la fecha aproximada de parcial. Esta es la planificación que yo había hecho, martes tanto, tal tema, martes tanto, tal tema. Por ejemplo, hoy tendremos que estar viendo este tema, pero bueno, obviamente estamos atrasados. Y la fecha del parcial la había puesto para esta fecha. ¿Está bien? No sé quién preguntó por el ¿Es parcial. presencial? Sí, ¿es presencial, profe? Sí, sí. Ok, gracias. Bueno, esto ya lo voy a purificar un poco porque está por ahí medio que estamos atrasados, pero bueno, es una planificación. Llegamos hasta donde llegamos y se toma lo que se dio. Y el segundo parcial también lo tenés acá ya el 11 de octubre y el recuperatorio lo tenés el 1 de noviembre. Y los exámenes finales ya el 23 de noviembre. Así que bueno. Bueno chicos, váyanse con el otro profe que ya dejó por entrar a ver si ya son las 59. Así que muchas gracias y nos vemos.